Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor y una responsabilidad, ¿no? Cuando el equipo de IETS me planteó venir a Colombia, dije dos condiciones. Una era que no fuera en Bogotá, no porque Bogotá no la quiera, sino porque he estado muchas veces en Bogotá. Y la segunda dije, bueno, pues que sea Cartagena o Medellín, ¿no? Y finalmente me dijeron Cartagena. Y luego la segunda dije, bueno, pues tendremos que hacer una cena porque ayer fue mi cumpleaños y la verdad es que se portaron muy bien y estuve muy agradecido por todos los agasajos, ¿no? La próxima he dicho que si la próxima es en Medellín y celebro mi cumpleaños, pues qué mejor que Colombia, ¿no? Bien, como decía, es un honor y una responsabilidad por varios motivos, ¿no? Primero porque, como bien decía Héctor, hace 10 años nos encontramos un día lluvioso de Bogotá. Me acuerdo que llovía a raudales y estábamos en una esquina cerca de la Javeriana. Y estábamos Cliff Goodman, estaba Chris Hensel y estábamos pensando qué hacer porque no encontrábamos un taxi. Entonces, bueno, cosas que pasan dentro de este mundo y que nos mueven, ¿no? La siguiente también es que es un honor y es una responsabilidad porque formé parte de algunos de los grupos que conformó para dar un poco idea al IETS y para mí es muy importante el poder estar y seguir con este proyecto que lo veo, no voy a decir que como un hijo, porque creo que no somos ni padres ni hijos, sino más bien hermanos. Y me congratula además que dentro de los planes que estamos haciendo en estos momentos hacia el futuro de la evaluación de tecnologías sanitarias, en principio también vamos a ir un poco de la mano, ¿no? Y que en estos momentos ya Reddit se está acercando a Latinoamérica sobre la base del compartir. No el de vamos a enseñar, sino vamos a mostrar lo que hacemos cada cual y vamos a poder compartir con las cosas y aprender de los demás, ¿no? Y mi reto hoy es no solo presentar, sino también es compartir y discutir con ustedes. Y ya siento que me van a tener que oír varias veces a lo largo del día de hoy. Espero ser novedoso en alguna de ellas, ¿no? Bien, no sé si esto va o no va. Sí. Bueno, un descargo que las ideas y opiniones de esta presentación no representan ninguna de las organizaciones de los diferentes sombreros que llevo. Ayer me regalaron uno, entonces lo guardaré como otro sombrero más, pero bueno, que represento varias organizaciones y que en principio las palabras que voy a hacer en principio son responsabilidad única y exclusivamente mía. Y luego la siguiente es la primera que me planteaba cuando empezaba a presentar o preparar esta presentación era ¿qué es lo que me mantiene a la noche despierto? Aparte de alguna llamada de algún director general del ministerio para decirme que tengo algún informe pendiente y todavía no lo he entregado, eso me pasó ayer, hay otras cosas que creo que son bastante importantes. La primera es, ¿qué es el valor? Cuando ahora estamos hablando de asistencia sanitaria basada en valor, pero la primera que nos debemos de plantear es qué es el valor, ¿no? Y si es solo el coste. Porque si vamos a empezar a descubrir qué es el valor, siempre lo hemos visto como sociedades una base de trueque. Ayer recordaba en mis tiempos de músico, que iba por diferentes festivales en Europa y a nivel internacional, que la gente nos ofrecía lo que tenía en aquel momento como más importante para los pueblos. Y muchos pueblos nos ofertaban dos cosas. Y no sé si saben cuáles son. Había dos cosas importantes que eran en casi todos los pueblos en el mundo, que estaba relacionada, la primera con la sal, era fundamental, y la sal se convirtió durante una época a lo largo del mundo, se convirtió como moneda de trueque, porque no había sal y la gente quería condimentar, aparte de, obviamente, de preservar los alimentos por el tema de salubridad, y la otra era el pan. Entonces, lo primero que te ofrecían era pan y sal. Entonces, el coste es determinado por la necesidad, ¿no? La segunda es, ¿podemos valorar la salud, la innovación, la experiencia del profesional y del paciente de la misma manera y utilizando las mismas herramientas? Pues a lo largo de estos años lo que yo he ido descubriendo es que no. Y la siguiente es que vivimos como sistemas de salud bastante alejados de nuestro cliente. Y el cliente es la ciudadanía. Y tenemos que empezar a cambiar y modificar y ser menos paternalistas y acercarnos muchísimo más a lo que realmente el cliente necesita. La otra es, ¿todas las partes interesadas ven el valor de la misma manera? No, ciertamente no. No es lo mismo la manera en la que vemos incluso el valor de un fármaco o un dispositivo médico por parte del cliente, en este caso el paciente, por parte de los profesionales y por parte de la gestión. Y todas esas maneras de verlo tenemos que de alguna manera acomodarlas. La otra es, ¿cómo evaluamos actualmente el valor de las tecnologías sanitarias? ¿Es un enfoque ético? Y ahí lo dejo.
¿Funciona en interés de los pacientes o más a favor de otros grupos de interés? Y la siguiente es, ¿cómo deberíamos evaluar el valor ahora y en el futuro de una manera centrada en el paciente, pero que adopte un enfoque social, ético, transparente y más amplio? Y mi pregunta es si podemos lograr esto. Como ven, soy bastante pasional, como Lietz, ¿no? Osteva también es rojo, ¿no? Entonces, es parte. La primera es valor y salud. Hay obviamente un imperativo que está relacionado con el imperativo económico, el problema de la sostenibilidad, que a todos nos trae quebraderos de cabeza, pero hay un imperativo ético, del que hablaré un poquito más adelante, que es salud como un derecho, la cobertura y la calidad de la atención, ¿no? Y el imperativo de realizar la mejor práctica. Tenemos la excelencia. Entonces hablamos de sostenibilidad, hablamos de salud como derecho, hablamos de excelencia y hablamos de imperativo social, que es la equidad. Incluso yo iría más. Incluso no solo la equidad, hablaríamos de justicia. Justicia es eliminar barreras. Equidad es intentar alimentarnos y dar a cada cual dependiendo de su necesidad. Pero lo que tendríamos que tender es a ir hacia la justicia. Es decir, a eliminar las barreras que impiden que podamos hacer un desarrollo totalmente equitativo. La otra es, ¿por qué hablamos de valor o valores? La primera es crisis. Tenemos una crisis en estos momentos otra vez en nuestras casas. Y la siguiente es, bueno, pues esto era una cosa que dijo la OTA, la primera oficina de tecnologías, de evaluación de tecnologías sanitarias, en 1972. Primera crisis gorda después del 29, la primera crisis del petróleo. Y dijeron, bueno, el Congreso de los Estados Unidos dice que encuentra y declara que la tecnología continúa cambiando y que se expande rápidamente, incrementa de manera grande y en escala, es extensiva, es pervasiva, es crítica en su impacto y en los efectos adversos que puede tener sobre nuestro sistema y sobre digamos, la pervivencia del sistema como tal. Y las consecuencias de las aplicaciones tecnológicas pueden ser anticipadas, pueden ser entendidas y pueden ser consideradas. Esto es 1972, pero tenemos 50 años después, seguimos con las mismas cosas y no las hemos solucionado en su totalidad. Y en la vida real, sé que no es el mejor coche este año el Fórmula 1, ¿no? Es el Ferrari famoso. Este año hay dos corredores bastante bravos, pero ha ganado un Red Bull. Supongo que porque Red Bull te da alas. Pero hay una cosa importante que es no siempre lo mejor es lo que tenemos que adoptar. Y de hecho, bueno, esto hablamos de eficacia. Yo suelo poner esto como un ejemplo de eficacia, ¿no? Dice, en un circuito, ¿qué es el coche que tú deberías llevar, ¿no? Pues obviamente sería un coche de Fórmula 1 porque es el que vas a ir más rápido. Pero la pregunta que yo me hago muchas veces es, bueno, ¿pero es necesario ir el más rápido? ¿No? Porque hay alguien que diría, es más eficaz ir con un coche que puede ir muy rápido, pero que gaste muchísimo menos, ¿no? Entonces, planteamos la efectividad, ¿no? Es decir, bueno, pues podemos ir en el mismo circuito con un coche más pequeño, que quizá no llegamos tan rápido, pero que consumimos mucho menos. Y eso es más consciente con el planeta, ¿no? Y de hecho, en la vida real, pues hablamos de la eficiencia, ¿no? Y es dependiente fundamentalmente es dependiente de dónde vivimos. Y obviamente, si vivimos en una zona rural y tenemos que vadear un río, pues no se nos ocurre ni con un coche pequeño ni con un coche Fórmula 1, porque obviamente nos quedaríamos estancados, ¿no? Iríamos con un 4x4. O si tenemos una familia numerosa y tenemos que llevarlos a todos, pues nos plantearemos tener un monovolumen. O si tenemos mucha conciencia sobre el medio ambiente, nos plantearemos tener un coche eléctrico, ¿no? O incluso un coche que esté con hidrógeno. Luego, todo el valor de lo que estamos diciendo es dependiente fundamentalmente de qué lo vamos a aplicar, ¿no? Es dependiente de las preguntas que nos estamos haciendo. ¿Sí? No me quiere ir. Estos son los problemas del directo. Juro que tiene una luz azul. Vale, pues ahora nos ha dado dos. Vale, en la vida real nos planteamos, cuando vamos a comprar un coche, lo primero que decimos es quién conduce el coche. Y tenemos que conocer sus características. Y tenemos que conocer sus habilidades. La segunda es cómo son las carreteras. Me acuerdo de coches, visitando Costa Rica, me acuerdo de coches que eran maravillosos para un contexto europeo con buenas carreteras, y eléctricos maravillosos,
pero que en los bajos acababan machacados en 4 días porque las carreteras eran como eran, ¿no? ¿Cuándo conducimos? Obviamente el horario es importante, porque va a influir en nuestra capacidad de utilización del combustible, ¿no? Y si estamos en una hora punta, pues obviamente intentaremos ir por un coche que sea más eficiente, ¿no? ¿Cuánto dinero tenemos? Obviamente a mí me gustaría tener un Tesla último modelo con el último motor eléctrico altamente eficiente, etcétera, 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 pero bueno, me tengo que conformar con lo que tengo. La infraestructura energética, es decir, si nos planteamos buscar un coche eléctrico, la primera que tenemos que tener es una electrolinera, un sitio donde podamos cargarlo. O si nos planteamos hacer un salto hacia los coches de hidrógeno, nos tendremos que plantear dónde vamos a poder llenar el depósito. Los aspectos éticos, el tema del cambio climático, o sea, fundamental y trascendental de cara también a decidir, y si tenemos una conciencia. Alguien me dirá, dice, bueno, yo tengo una alta conciencia de cambio climático, pero es que los coches eléctricos cuestan muy caro, ¿no? Que esa es otra circunstancia que también es importante. Y de hecho, hay mercados en estos momentos que ya están planteando sacar coches relativamente afrontables, ¿no? Y los aspectos legales. A nadie se le ocurre, bueno, algunos inconscientes que van por la calle con un coche sin seguro y con un coche sin carnet, ¿no? Pero lo habitual es que nos exijan ir con un carnet y con un seguro, ¿no? Gracias. Entonces, la otra que tenemos es la tecnología y su fascinación. Y muchas veces tomamos decisiones que no están relacionadas con el dato o el valor más adecuado para nuestro contexto. Y de hecho, elegimos el coche por el color. Elegimos el coche por el diseño, no es que este me gusta más, vamos al concesionario y vemos este coche que no es que es más bonito, las líneas son perfectas, me va muy bien con mi casa, con el color de la casa, etc. Elegimos por la capacidad de compra, obviamente. Elegimos por la moda, hay coches que están de moda en determinados momentos y en otros momentos no. Elegimos por la marca, hay determinadas marcas que por tendencia son más fiables y otras menos, ¿no? O por la experiencia que hemos tenido con ellos. Y queremos comprar un coche con un caballo rojo, un coche rojo con un caballo, y pensamos que vamos a comprar un Ferrari y pues nos encontramos con cosas como esta. Bien, la pregunta es, ¿debemos admitir esto para los sistemas de salud? La primera pregunta que nos debemos hacer, ¿no? ¿Debemos de admitir esto en los sistemas de salud? La realidad es que lo hacemos. Compramos por moda, compramos por color, compramos por grado de satisfacción, compramos por capacidad de compra, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, introducimos tecnologías sobresofisticadas, que muchas veces no son necesarias en determinados sitios de salud, ¿no? No necesarias, no voy a decir cuántas tecnologías han entrado. Yo creo que nosotros hemos evaluado como 6 tipos de láseres para hiperplasia benigna de próstata. Ninguno de ellos funciona bien. Todos ellos han entrado en los sistemas de salud. Tecnologías de moda, obviamente, no adaptadas a nuestras necesidades en general. Nosotros hicimos hace poco una compra centralizada para equipos de ultrasonografía en atención primaria y compramos aparatos que cuando la indicación para utilizar ultrasonografía en atención primaria fundamentalmente es musculoesquelético, pues compramos los aparatos que no eran los mejores para musculoesquelético, con lo cual la mayor parte de ellos están en estos momentos en un cajón. Otro de los problemas. Y luego no invertimos en lo necesario para nuestro sistema. La otra es cómo medimos el valor, ¿no? En muchos casos lo que hacemos es dominios individuales y decisiones globales no transparentes ni explícitas. Antes hablaba Héctor sobre la entrada de tecnologías y las recomendaciones y la obligatoriedad o no obligatoriedad. Nosotros tenemos iba a decir el mismo Cristo en España, que es hasta cuándo debemos las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias de hacer conclusiones o recomendaciones, ¿no? Y cuál es el proceso subsiguiente, ¿no? Y hablando de la evaluación, el assessment, el appraisal, deliberation y decision. Y esas fases son las fases que normalmente no solemos competir. El paradigma del coste-efectividad. Un buen amigo que es psicólogo y trabaja en cualitativa, me dice, tú haz 2 cosas. Dile a la gente que el 75% de las personas están de acuerdo en esta cosa. O diles que la mayor parte de las personas están de acuerdo en esta cosa. ¿A quién creen más? Al 75%. ¿Por qué? Porque parece que alguien ha contado. No porque es tan importante lo uno con lo otro, sino porque parece que alguien ha contado. En lo numérico nos engancha. El poder hacer una escala de Likert para establecer un cualitativo, el hacer la escala visual para determinar el dolor, nos engancha. Es decir, es un 7. Ya, pero puede ser un 7 para mí y un 5 para ti.
puede ser un 9 para esta persona del dolor y en realidad para otra persona puede ser un 1, ¿no? O sea que lo cualitativo tiene que ser trascendente y me congratula que también esté abordado por parte del IETS. Y luego los modelos de toma de decisiones multicriterio. Nuevamente es intentar buscar una cifra. Y una de las preguntas que nos hacíamos nosotros cuando el poder establecer sobre el valor sobre modelos multicriterio, lo primero que decíamos era, bueno, ¿y qué significa un 67? ¿O qué significa un 56? Y eso nos va a servir para hacer un threshold, para hacer digamos, un corte del sí o no. Pues no es sí o no, en salud no es blanco ni negro, ¿no? Hay muchas gradaciones de grises, ¿no? Bueno, ¿por qué la evaluación económica se ha vuelto tan popular? Bueno, la primera, el coste de efectividad, compara dos cosas que son trascendentales, que es como cuando nosotros vamos a la compra, que es el costo y el beneficio que podemos obtener de ello, ¿no? Entonces, al ponerlo dentro de del mismo paradigma, es de alta atractividad, porque nosotros yo voy a la compra con $50 en el bolsillo y voy al supermercado y veo qué es lo que puedo comprar con ello, ¿no? Y muchas veces pues intentamos acotar esos $50 a lo que tengo capacidad de comprar, ¿no? Entonces, son las dos, el beneficio que puedo obtener y el coste sobre el que se puede hacer, ¿no? Y la otra, porque permite comparar intervenciones, la otra es, no solo es que puedo decidir en un caso sobre el mismo tipo de pan, cuánto me va a costar el pan, sino que si puedo decir entre pan y pescado y cuánto me va a costar cada cual y cuál es el beneficio que voy a obtener y tener la capacidad de decidir. La otra es, para contribuir al análisis de coste-efectividad a una buena asignación de recursos, las estimaciones de los costes y la eficacia deben tener en cuenta el contexto pertinente. Muchas veces nos llegan modelos económicos de otros contextos que nada tienen que ver con el nuestro y entonces no están bien aplicados. O los umbrales simples de coste-efectividad, ingresos per cápita, intervenciones de referencia, no clasifican las intervenciones dentro de los países ni las restricciones presupuestarias, que es otro de los problemas que también nos podemos encontrar. Es decir, sí, y es una forma de decir, a mí muchas veces me preguntan cuál es el umbral de coste-efectividad para España. Yo les digo, bueno, no hay umbral de coste-efectividad. Tenemos un nivel relacionado con la intención de pagar y la capacidad del país de pagarlo. Pero eso es una parte para poder decidir sobre si podemos comprar o no comprar. Pero eso no quiere decir que no queramos comprarlo. Nuevamente, yo cuando voy al mercado puedo decir, mira, pues hoy me apetece mandarinas en vez de naranjas, aunque, bueno, pueda tener la capacidad de comprar ambas dos, ¿no? Y incluso, y quizá para mi salud, lo mejor sean los plátanos, ¿no? La otra es evaluar alternativas relevantes para las políticas para contribuir a una buena toma de decisiones y no inducir a error. Y la otra es que los umbrales pueden inflar los precios. Porque si yo sé que el umbral de coste-efectividad para una intervención X puedo llegar hasta $30.000 por quali, pues vamos a intentar llegar, ¿no? Como compañía o como inversor, vamos a intentar llegar a esto. Si el país quiere, por una intervención de salud, pagar 30.000 euros por quali o $30.000 por quali, pues vamos a intentar llegar ahí, ¿no? Vamos a intentar forzar la máquina. Ahora, ¿es eso verdaderamente el valor que procura esa tecnología en términos de salud? Y la otra que me preguntaría es, ¿el gasto realmente en la inversión de I+D+I para desarrollar esa tecnología justifica ese coste? Bueno, hay cambios. Bueno, pues sí parece que hay cambios. Y de hecho, el NICE del 2006, hace 16 años, decía, se espera mucho, tanto desde la ciudadanía como de los políticos, pero los recursos son finitos y se deben tomar decisiones sobre dónde y cómo invertir y desinvertir para aprovechar al máximo los fondos de la nación para la salud. Y de hecho, NICE en estos momentos ha dado un paso espectacular en dos cosas. Ser muchísimo más pragmático en las evaluaciones y ser muchísimo más rápido en ellas. Porque sí que eran procesos procelosos en los cuales eran altamente estructurados, sistemáticos y bien referenciados, pero que al final respondían en 14, 16, 20, 24 meses, cosa que para el pagador eso era imposible de manejar. Entonces, yo suelo decir que lo perfecto es ideal es diferente de lo ideal, ¿no? Y muchas veces es así. Aquí hago el enfoque en una cosa que es importante y trascendente y me voy a las raíces, ¿no? La definición de evaluación de tecnologías sanitarias. Esta es la última definición de tecnologías sanitarias en el 2020, después de un proceso con bastante discusión. Yo puedo tener algunas cosas que todavía hay que añadir y en las cuales no estoy totalmente de acuerdo, pero me parece que es muy relevante. Y dice, es un proceso multidisciplinario.
Y cuando he visto el equipo del IETS, he dicho, chapó, porque es un proceso multidisciplinario, incluso diría transdisciplinario, que utilizan métodos explícitos para determinar el valor de una tecnología sanitaria en diferentes puntos de su ciclo de vida. Nuevamente, hago el énfasis en ciclo de vida porque muchas veces lo que tomamos es decisiones de incorporación, pero no decisiones una vez que está en práctica clínica o decisiones cuando tenemos que eliminarlo de la práctica clínica. Y eso es tan trascendente como la introducción. Incluso yo diría que muchísimo más. Y luego la otra es, el proceso es informar la toma de decisiones para promover un sistema de salud equitativo, eficiente y de alta calidad. ¿Recuerdan las primeras palabras de una de las primeras diapositivas? Que era, decíamos, equitativo, eficiente, yo añadiría excelente y de alta calidad. Es lo mismo. Luego, la evaluación de tecnologías sanitarias tiene una alta responsabilidad en este caso. La otra es el tema de las dimensiones del valor. Y luego entraré en el tema de valor y valores. Las dimensiones del valor dice que habla de las consecuencias previstas y no previstas. Recientemente estamos preparando una guía para el manejo de la transexualidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco esa guía incorpora 3 partes. Incorpora por una parte el Departamento de Salud, incorpora el Departamento de Servicios Sociales, incorpora el Departamento de Educación, porque hay que hacer intervenciones en los 3. Obviamente porque hay que educar a las personas, hay que capacitarlas, obviamente porque hay que darles espacios, porque va a modificarse la forma de trabajar y obviamente porque va a haber que hacer un impacto en la sociedad también. Pero me alucinaba, y digo me alucinaba, que desde servicios sociales se nos dijera que no había que evaluar a las personas. Yo les decía, es trascendente evaluar a las personas, pero como garante de sistema, porque las cosas que estamos promoviendo para hacer determinadas modificaciones tienen efectos deseados y tienen efectos indeseados. Cuando las personas de servicios sociales se enfrentaban a eso, no podían creerlo. Digo, una hormonoterapia tiene unas consecuencias positivas para la persona porque va a hacer una modificación de su persona en global, pero va a tener unas consecuencias negativas. Y eso tiene que ser consciente cuando hagamos la intervención. Una intervención de cambio de sexo con cirugía tiene un efecto positivo por digamos, la percepción que la persona puede tener sobre su cuerpo, pero puede tener unos efectos muy negativos, que encima los va a tener que asumir el sistema. Yo decía, los sistemas de salud somos sistemas garantes. Y no podemos permitir algo que el balance entre consecuencias positivas y consecuencias negativas sea desbalanceado hacia las consecuencias negativas. Y para eso tenemos una alta responsabilidad. Como decía, honor, sí, pero también responsabilidad. Y luego las dimensiones. Curiosamente, una de las cosas que yo creo que son trascendentes es que ya empezamos a evaluar muy profundamente los aspectos organizacionales, pero también los medioambientales. Y tenemos que tener una conciencia y podemos hacer un impacto incluso en la economía del país, porque no sé si pasaba con Colombia, pero una de las cosas que nos pasó a nosotros era que de repente dejamos de tener batas, mascarillas, guantes, patucos, gorros para quirófano. Porque descubrimos que todo eso se producía en el sureste del Pacífico, ¿no? en la parte de Asia-Pacífico. Y que por el confinamiento no nos llegaba. Y alguien dijo, pues igual tenemos que producirlos en casa. Y durante 2 años nos estuvimos afanando para producir patucos, batas, mascarillas, etcétera, etcétera. Pero que el confinamiento acabó y nuestros sistemas de salud vuelven a comprar solo los que vienen de Asia-Pacífico. ¿Por qué? Por el precio. Volveremos a cometer los mismos errores. Y la otra que nos dimos cuenta era que la calidad de los productos que venían de allá en comparación con la calidad que producíamos en casa no era la misma. Y la siguiente es, ¿y el impacto medioambiental que esos productos tienen? El transporte, la producción en condiciones no ideales, la utilización de determinados elementos químicos que interfieren en el medio ambiente, la reutilización o no. O sea, todas esas circunstancias las vamos a pagar de qué a la larga. Quizá no las pague el sistema de salud, pero las vamos a pagar todos como sociedad. Y la otra es que el valor general puede variar según la perspectiva adoptada, las partes interesadas involucradas y el contexto de la decisión. De hecho, decía la importancia del contexto, y ahí he puesto el contexto y los valores no son una galleta de la suerte china. Y es cierto, aunque dice que el éxito te espera a aquellos que ponen atención al contexto, creo que esa frase es muy importante. Es decir, si no tenemos en cuenta las características del contexto,
no vamos a tomar las mejores decisiones para ese contexto. Y de hecho, el valor y los valores es, bueno, aquí cogí una definición del diccionario y dije, bueno, ¿qué es valor? Y decía, el valor monetario es el precio del mercado, es decir, lo que me ofrece el mercado. O es una devolución justa equivalente en bienes, servicios o dinero por algo intercambiado. Lo que decíamos antes, en Europa a principios de la Edad Media, la sal era la moneda de trueque, ¿no? En aquel momento no había metales preciosos en todos los países y la sal era la forma de pagar, ¿no? La forma de pago. O el valor relativo, utilidad o importancia. Algo, como un principio de cualidad, intrínsecamente valioso o deseable, buscó valores materiales en lugar de valores humanos. Y aquí introduzco la cuña de los valores, ¿no? Y luego, una cantidad numérica que se asigna o se determina mediante cálculo o medición. Nuevamente, nos gustan los números. Nos gusta 3, que es siempre mejor que 1 y peor que 5, ¿no? O la duración relativa de una nota musical, eso también me gustaba porque como soy músico, pues también lo encontré curioso. Bien, el valor hace referencia a los beneficios, así como la satisfacción que una persona puede obtener sobre ellos, ¿no? O sea, alguien puede pensar, dice, este está loco pagando, no sé, miles de dólares por un sello. O este está loco pagando millones de dólares por una pintura, ¿no? Pero es la satisfacción que le genera. O sea, hay una cosa que no la podemos medir. Es decir, cuando nosotros decimos el poder tener una cena en un sitio determinado con una persona determinada, eso es un valor intangible, ¿no? Y es una cosa que nosotros estamos precisamente deseando pagar, ¿no? Hay gente que desea pagar una cena con Shakira, ¿no? Y paga millones. O tener en la boda de sus hijos al cantante de Coldplay, ¿no? Y paga miles de dólares, ¿no? Y la otra es el precio. O sea, por una parte está el valor, que es digamos, el grado de satisfacción que podemos obtener sobre una cosa determinada, y la otra es el precio, el precio es la cuantía de dinero que se le asigna a un determinado producto para su venta. Y este representa el desembolso que puede realizarse para obtener dicho producto, es decir, la capacidad que tenemos para pagar. La otra es la perspectiva del valor. Esta es una imagen que hicimos para el handbook de Validate HTA, de uno de los proyectos europeos en los cuales hemos estado la doctora Laura San Pietro y yo embarcados con mucha satisfacción y con muchos beneficios, en lo personal como valores y en lo tangible como valor. Y aquí veníamos el tema del famoso del pasaporte COVID, ¿no? Que hay gente que le estaba mirando el pasaporte COVID con diferente perspectiva, ¿no? Decía, bueno, si todo el mundo tiene el pasaporte COVID, vamos a estar más seguros, ¿no? Hay gente que lo miraba y dice, bueno, pues si el de al lado tiene el pasaporte COVID, pues yo me voy a poder arrimar un poquito más, ¿no? O hay gente que decía, yo no quiero el pasaporte COVID. De hecho, hay un tenista famoso que incluso rechazó el participar en el Open de Australia porque él no quería tener un pasaporte COVID, ¿no? Control. ¿Por qué tenemos que ser controlados, ¿no? La otra era que decía, qué bien, con un pasaporte COVID me van a dejar volver a Colombia de vacaciones, ¿no? Era una oportunidad. O alguien que decía, dice, bueno, pues con el pasaporte COVID vamos a poder empezar a abrir los establecimientos. Vamos a poder tener dinero. Luego, el valor, nuevamente, es dependiente del contexto y dependiente de las personas, de la perspectiva. Y, de hecho, uno de los problemas que tenemos es que la tecnología no puede ser aisladamente evaluada. De hecho, se usa en un sistema y los sistemas difieren por profesionales diferentes. Y alguien me dirá que una operación de cadera es igual en todo el mundo. Todos sabemos que si nos vamos a operar la cadera en un momento determinado, y nosotros que trabajamos en el sector salud, vamos a intentar elegir el profesional. Luego, todos los profesionales no son lo mismo. Ahora, lo que tendremos que intentar buscar es que el estándar de profesionales sea lo mejor para, por lo menos, mantener la calidad, ¿no? Aplicada a diferentes pacientes. No vamos a decir qué es lo que nos ha pasado con la mayor parte de las intervenciones, que en principio están preparadas para un contexto determinado, con unas características de paciente determinado, y cuando lo aplicamos con nuestros pacientes decimos, leches, resulta que los resultados que obtenemos no son los que nos decían en el prospecto, ¿no? Incluso que en momentos determinados los efectos no deseados precisamente ni aparecían en el prospecto. La otra es con protocolos diversos de actuación que influyen en el valor final, en el resultado final de la tecnología. Y en sociedades distintas. Hay cosas que son inaceptables para determinadas sociedades y cosas que son ampliamente aceptadas en otras sociedades. Y la otra es, la tecnología no puede ser aisladamente evaluada. ¿Por qué?
Porque interactúa con otras tecnologías. Alguien me dice, una tecnología diagnóstica, ¿por qué me estás pidiendo resultados finales? Digo, porque el blanco y el negro lo que me define es que si es blanco, yo voy a hacer una actuación, y si es negro, voy a hacer otra actuación. Pero esa actuación es la que me va a determinar el resultado final que voy a obtener con esa tecnología. Luego, no es hago sí o no con la prueba diagnóstica, sino con el sí hago una cosa determinada, con el no hago otra cosa determinada, y esa cosa, esa intervención, hace que facilitemos el valor. Y de hecho, la mayor parte de los epidemiólogos al final lo que tienden es decir, no, al final lo que quiero es un ensayo clínico que demuestre resultados finales en salud, incluso con pruebas diagnósticas. ¿Por qué? Porque es dependiente de ellas. Diagnósticas, el seguimiento, la rehabilitación. Incluso alguien me dice, bueno, una intervención en ictus, pues muchas veces podemos fundamentar una intervención de ictus que es altamente efectiva, pero si luego no hacemos una rehabilitación o un seguimiento, esos resultados es funesto. Y nos preocupamos mucho de la intervención, pero no nos preocupamos de la rehabilitación y del seguimiento. Y de hecho, la mayor parte de veces no la financiamos por los sistemas de salud. ¿Influye en qué personas se aplica? La capacidad y capacitación de los profesionales, nuevamente. Recientemente me decían, dice, bueno, van a operar a un familiar. ¿Dónde lo hacemos? Si es donde lo hacemos, quiere decir que hay sitios en donde se hace bien y hay sitios en los que no, se hace no tan bien. No vamos a decir mal, pero hay sitios en los que no se hace tan bien. Y luego, la información con la que cuenta la sociedad. Yo eso, funestamente, lo he trabajado o lo he tenido que sufrir este verano porque falleció mi padre y me enfrenté al sistema de salud como lo que nosotros decimos un 48 barra. Un 48 barra es la tarjeta que aparece en la tarjeta de salud, ¿no? 48 corresponde a la provincia en la que yo vivo, ¿no? Entonces fui a las urgencias hospitalarias porque mi padre tuvo un ictus y el neurólogo de turno me dijo, bueno, vamos a hacerle este. Y digo, ¿cuáles son las alternativas? Me dice, ¿usted conoce? Y yo le dije, bueno, yo soy un familiar de paciente que tiene que tomar una decisión porque esa persona en estos momentos no puede tomar las decisiones y necesito que usted me informe cuáles son las posibles alternativas y cuáles son las consecuencias deseadas y no deseadas. Y me dice, pero nuevamente me dice, ¿pero usted conoce? Y yo le dije, bueno, hice la tesis doctoral sobre neurociencias y creo que algo del cerebro creo que conocer. Entonces empezó a hablar de la cerebral media, la rama XX, que tenía un coágulo en un punto determinado y me hablaba de las 3 intervenciones, ¿no? Y yo la pregunta decía, digo, porque yo le dije que quería saber, pero ¿qué es lo que hubiera hecho con un familiar de una persona que en esos momentos no le ofrece el diálogo, ¿no? Y digo, lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo mal. Muchas veces, si tuviéramos determinadas informaciones o si los pacientes o sus familiares pudieran tener determinadas informaciones, probablemente muchas de las intervenciones que promovemos no las haríamos. Y eso es así. Y ahora diría, bueno, ¿y la evaluación de tecnologías sanitarias qué, no? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro papel? Porque además era creo que ya llevo 30 minutos, creo que era de lo que tenía que hablar, ¿no? La primera es intentar tratar de no evaluar tecnologías individuales. ¿Por qué? Porque las tecnologías interactúan con otras. Es decir, muchas veces nos empecinamos en hacer una evaluación de un fármaco y decir cuál es lo que puede afectar en la entrada de ese fármaco al conjunto de manejo del paciente con esa indicación. ¿Por qué? Porque las tecnologías no actúan por separado. Las pruebas diagnósticas con medicamentos, cada vez lo vamos a ver más. Estamos hablando de biomarcadores y medicina de precisión. Y estamos hablando del acceso a los biomarcadores. Yo no veo una forma de que se pueda aprobar un medicamento si hay un biomarcador, si no en vez de pagar por el medicamento, pagamos por intervenciones, que es lo que deberíamos de pagar. Es decir, por el diagnóstico y el medicamento, ¿no? Incluso, ¿qué es lo que vamos a hacer después? La otra es diagnóstico, dispositivos y fármacos. O no voy a decir qué es lo que pasa con, no sé si hay algún oncólogo en la sala, no es nada personal, solo profesional. La combinación de drogas. En la mayor parte de los casos, los oncólogos se ven ante un paciente individual con una incertidumbre muy alta, sobre todo en lo que llamaríamos terapias línea 3 o línea 4, en las cuales la combinación de fármacos es brutal. Y no saben en la realidad cuál va a ser la mejor combinación, porque no tienen datos suficientes como para poder hacerlo. Y se encuentran de alguna manera de ciego y hacen prueba-error. La pregunta es, ¿por qué no lo compartimos con nuestros pacientes? Y le decimos, tenemos esta incertidumbre, vamos a intentar ir por aquí, por aquí, por aquí, y a ver lo que pasa.
Luego, reconocer la complejidad y luego la que es importante es que el valor de una sola tecnología no puede desligarse del contexto, del ciclo de vida, de las características de los pacientes. Le preguntamos a nuestros pacientes cuál es el resultado que ellos quieren obtener con la intervención que nosotros estamos haciendo. Y finalmente yo diría, pues, aplicar la definición de evaluación de tecnologías sanitarias, ¿no? De hecho, la evaluación de tecnologías sanitarias y sus dimensiones. Tiene una dimensión cognitiva que es recuperar conocimiento relevante para las decisiones. Es decir, las revisiones sistemáticas famosas que todos hacemos, ¿no? para intentar compilar toda la evidencia o evidencias, soportarlas. De cualquier manera, tanto las cuantitativas como las cualitativas. Tiene una dimensión normativa, que es el intentar promover el diálogo que sustente esas decisiones. Es decir, tenemos una responsabilidad como evaluadores de tecnologías sanitarias de hablar con los profesionales, de hablar con los pacientes y hablar con los gestores. Y alguien me dirá, y con las compañías, y también con las compañías. Es decir, tenemos que promover un diálogo en el cual todos los actores se vean reflejados. Y que podamos empezar, y luego hablaré de qué, podemos empezar a hablar de cómo hacer mejor el alcance. Y finalmente tiene una dimensión pragmática, que es establecer un proceso que ayude a implementarlas. Es decir, tenemos como importancia también decir, bueno, ¿acabamos en la conclusión? ¿Acabamos en la recomendación? No. Tenemos que ser un poquito más proactivos y decirle, ¿y cómo lo implementaría en la práctica de manera ideal, ¿no? Bien. La evaluación de tecnologías sanitarias no se dedica a recoger única y exclusivamente los hechos. Se dedica a recopilar los hechos que se consideran relevantes. Y ahí es importante. Muchas veces nos preguntan, ¿y por qué no se han considerado determinadas evidencias? Bueno, porque no las hemos considerado relevantes. No las hemos considerado relevantes porque no están indicativamente asociadas a la tecnología que estamos evaluando y al efecto que eso puede procurar. Relevante a la luz de los valores con los que estamos comprometidos y susceptible a métodos de investigación que se creen que pueden producir conocimiento y comprensión fiables. La otra que no se nos debe olvidar es que la evaluación de tecnologías sanitarias y las dimensiones que evaluamos tienen un alto componente ético. Y cuando me refiero al alto componente ético es porque alguien nos enseñó los 4 principios de la bioética. No maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía, ¿no? O equidad y autonomía. Y dices, bueno, ¿y qué estamos evaluando? Cuando hablamos de no maleficencia es seguridad. Cuando hablamos de beneficencia es eficacia. Cuando hablamos de costes-justicia, estamos hablando de equidad. Y cuando hablamos de aspectos organizativos, sociales, culturales, hablamos de autonomía y justicia. Luego, todo lo que evaluamos está relacionado con la ética. Y de hecho, si no lo hacemos desde el principio, y ahí vengo, como decía Paco Umbral, vengo a vender mi libro, que es si no lo hacemos desde el principio, muchas veces nos dedicamos a determinar el valor y después incluimos los valores. Es decir, le preguntamos a los profesionales, le preguntamos a los pacientes, le preguntamos a los gestores y decimos un capítulo de ética, un capítulo de aspectos organizativos, un capítulo de aspectos legales, un capítulo de aspectos sociales, un capítulo ahora hay que hacer también un capítulo de aspectos medioambientales. La pregunta es ¿por qué no nos los planteamos desde el principio cuando estamos evaluando la tecnología? Cuando estamos planteando el inicio de las preguntas, ¿no? Es decir, ¿cuándo incluir los valores? ¿Cómo considerar esos valores? Eso es una de las partes que nosotros, Laura y yo, con otros colegas a nivel internacional, estuvimos trabajando para decir ¿por qué no plantearnos por qué nos estamos haciendo o por qué el cliente se está haciendo esas preguntas? Y devolverle al cliente decir las reflexiones que se pueden hacer sobre la base de los diferentes grupos de interés. Y de hecho, ¿difiere el contexto en la determinación del valor? La realidad es que difiere. Este es el libro que espero, bueno, lo estamos traduciendo ahora al castellano, pero entiendo que la mayor parte de la sala tiene altas capacidades en inglés, probablemente mejores que las mías. Y este es el Validate Handbook que terminamos, que es capacitar el Validate HTA, el proyecto Validate HTA, lo que trataba es de capacitar e introducir la nueva generación de evaluación de tecnologías sanitarias que volviera a las raíces, que se preguntara por qué de las preguntas. Cuando alguien se pregunta, y además hay preguntas muy capciosas, como por aquella que dice, vamos a aplicar la telemedicina para reducir las listas de espera. Y la primera que yo le pregunto es, ¿y por qué tenemos listas de espera? Y la siguiente ¿es la telemedicina la mejor solución para reducir las listas de espera? ¿O podemos
utilizar otros modelos. Porque si vamos a eso, nos ponemos como cabezones a hacer una revisión sistemática y decimos telemedicina, experiencias de telemedicina, reducción de listas de espera. Y seguramente llegamos a una conclusión súper sesuda sobre la telemedicina y su influencia en la reducción de las listas de espera. Pero no estamos mirando las otras alternativas que también se relacionan. Y si los resultados que obtenemos por la reducción de las listas de espera, que no deja de ser una intervención intermedia, tienen una influencia en los resultados finales de los pacientes, que son los importantes. ¿Lo importante son las listas de espera o lo importante son los resultados en salud hacia esos pacientes? Entonces, la devolución de la pregunta hacia el cliente y decirle, bien, telemedicina es importante, es una intervención, pero ¿cuál es la pregunta? Bueno, esto es alguno de los artículos que hemos hecho que incluso decíamos pueden ser aplicados a la realidad porque nos decían, eso es muy bonito, eso de los valores para la introducción de valores es muy bonito. Dice, pero bueno, ¿cómo se hace en la realidad? Pues tenemos ya ejemplos en los cuales se puede trabajar, por ejemplo, para la utilización de la telemedicina en psiquiatría. O un artículo que hemos publicado recientemente era cómo podíamos haber hecho mejor las prioridades de la vacunación de COVID-19. Porque nadie se preguntó cuáles eran los mejores beneficios para las diferentes poblaciones. Si lo hubiéramos hecho desde el principio, probablemente estaríamos en mejor situación, pero había que correr. Alcance como cosa trascendental. Es decir, ¿cuáles son los aspectos diferenciales relacionados con un problema? Es decir, cuando alguien nos lanza una pregunta y muchas veces a mí me suelen responder, jo, es que me devuelves más, ¿no? Yo te hago una pregunta y tú me devuelves 4, ¿no? Pero es fundamental para saber desde el otro lado qué es lo que verdaderamente ellos necesitan, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas importantes? Las siguientes, ¿para quién? Hay veces que la pregunta importante para un paciente difiere de la pregunta importante para un profesional y difiere de la pregunta importante para un gestor. ¿Cómo se relacionan con los resultados? Hay muchas veces que nos empecinamos en buscar para fármacos en oncología supervivencia libre de enfermedad. Y la gente te dice, Cristo, carajo, me importa a mí tener 12 meses más de esperanza de vida si los voy a ver vivir horriblemente. Yo lo que quiero es que me quiten el dolor. Y curiosamente, dolor, calidad de vida, no son los resultados primarios de la mayor parte de los ensayos para aceptar fármacos en su entrada al mercado. Y la otra es cuáles son las interacciones entre tecnologías. Es decir, si nosotros incluimos la tecnología, ¿qué va a pasar con el resto? Tenemos un nuevo chico en el blog, es New Kid on the Block, ¿no? Y bueno, ¿y con el resto qué vamos a hacer? Pues igual hay algunos que los tenemos que eliminar. Igual ahí tenemos que establecer nuevos circuitos, ¿no? Igual tenemos que establecer indicaciones para diferentes pacientes, ¿no? Y la siguiente es volviendo o devolviendo las preguntas a nuestro cliente. La otra importante es transdisciplinariedad y participación, es decir, implicación de diferentes expertos y profesionales. Discutíamos recientemente en Utrecht, estaba el grupo de IETS también, sobre el tema de la investigación cualitativa. Es trascendente. Nosotros cambiamos la forma de enfocar el tratamiento del cáncer de próstata porque les preguntamos a los pacientes. Porque decían, grado de satisfacción según la encuesta de Osakidetza. Osakidetza es el Servicio Vasco de Salud. A pesar de que parece el Servicio Japonés de Salud. Le decimos a los pacientes, ¿cómo de satisfecho está usted con la intervención? Dice, muy satisfecho. 100%. La percepción de los clientes eran 100%. Ahora, hacías una investigación cualitativa y decías, bueno, sí, ya no tengo cáncer, pero es que ahora estoy impotente e incontinente. Y ya no salgo con mis amigos, me da vergüenza ir con un doti por la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, entonces, ¿qué es lo importante? ¿Y cuáles son las alternativas que podemos promover? La perspectiva, la exploración de las opiniones y las necesidades. Ahora hablamos de... El otro día estuve el martes, estuve en una conferencia y todos los profesionales sanitarios ahora tienen el mantra de los PREMS y los PROMS. No, porque tenemos que hablar de las experiencias de los pacientes y los resultados de la perspectiva de los pacientes. Y luego te vas a la consulta del profesional con el paciente y dices, ¿y si no hay diálogo? O sea, están diciendo no, porque es que igual prefieren este inhalador frente a este otro inhalador. Digo, pero le decimos a ver cada uno de ellos para qué vale y cómo funciona, ¿no? Y luego la combinación de métodos, obviamente, cualitativo y cuantitativo. ¿Qué debemos evitar? La primera es duplicación de esfuerzos. Yo solo aprendí mucho porque en la oficina éramos 5.
Ahora somos 7, tampoco es que seamos muchos más. Pero una de las cosas era si había un informe de Canadá, o había un informe de Colombia, o había un informe del Reino Unido o francés. Obviamente, si había un informe de gallego, catalán, andaluz, ¿para qué voy a hacerlo otra vez? Lo que tengo que hacer es reconocer que hay aspectos organizativos, aspectos de valores en mi sistema y de capacidad de mis profesionales que pueden diferir y son los que tengo que plasmar. Pero volver a hacer la misma revisión sistemática, con todos mis respetos, es de idiotas. La segunda es análisis económico que no se ajustaba a su propósito. Dices, ¿para qué quieres hacer un coste de efectividad si no tenemos capacidad para pagar? ¿Para qué vamos a hacer un análisis económico si ya estamos diciendo que la seguridad... Muchas veces me dicen, su informe de evaluación de tecnologías sanitarias no tiene la dimensión, no lo sé, de efectividad. Y hombre, es que el cliente ha dicho que la seguridad ya no es aceptable. ¿Para qué voy a seguir? Hay cosas que son de, como decía mi abuela, de cajón de madera de pino. O sea, no voy a seguir en el proceso si hay cosas que son limitativas. Si mi sistema está diciendo que no tiene capacidad para pagar un CAR-T, pues digamos que, ¿para qué me mandan un informe de evaluación de tecnologías sanitarias? O sea, no vamos a pagar 400.000 euros por un CAR-T. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de pagarlo como sistema. Entonces, la negociación está en otro punto. Ahora, si me dicen, vamos a hacer una negociación de precio, pues entonces me lo puedo plantear. Pero ¿para qué me mandan una revisión sistemática y tengo a 5 o 6 evaluadores haciendo un análisis sesudo para que digamos al final, no, a este precio no lo voy a poder pagar? Y luego, sin incluir enfoques transdisciplinarios, es decir, sin incluir la participación de gente con diferentes enfoques. Y la otra es evaluación conjunta sin propósito claro y sin su impacto. ¿Por qué el contexto es tan importante? Hombre, la primera porque las cuestiones de interés y las prioridades pueden diferir. Nosotros estamos evaluando tecnologías para la Organización Mundial de Salud para los países digamos, de ingresos medios bajos, que se llaman. Antes se llamaban países subdesarrollados. Ahora lo llamamos con una eufemia de países de ingresos medios bajos, países subdesarrollados. Y la mayor parte de las tecnologías que promovemos para esos países nada tienen que ver con su paradigma epidemiológico. Les estamos dando las últimas terapias de cáncer. Un horror. Cuando no tienen sin resolver enfermedades comunicables. Y cuando las prioridades del país son otras. El valor final podría verse modificado por factores que no se consideran en condiciones ideales, el tema de la validez externa, tan afamado, ¿no? Que al final nos encontramos Houston, tenemos un problema, ya no nos da el mismo valor. Las características de los pacientes, los estándares de atención, es decir, estamos promoviendo una nueva tecnología y dice, bueno, planteémonos qué estamos haciendo ahora en estos momentos y cuáles son los resultados que estamos obteniendo. La mayor parte de los sistemas recogemos datos que no sirven para la mejora del sistema de salud. Estancias medias, listas de espera, etcétera, etcétera, etcétera. Y resultados en salud, es decir, con esta intervención, ¿qué es lo que le estamos procurando a ese paciente? ¿Cuál es el resultado obtenido? No tenemos todavía los sistemas preparados para recoger resultados de manera eficiente. Y luego, finalmente, la estructura de los sistemas. ¿Cómo se pueden superar las barreras? La primera es intercambiar conocimiento. Creo que esto es parte de lo que estoy haciendo hoy. Espero tener un feedback muy bueno por su parte y que me cuenten cuáles son sus experiencias. La otra es reconocer los problemas de la validez externa y decirlos. Ahora estamos hablando de asistencia sanitaria basada en la evidencia, el famoso paradigma de Michael Porter. Seguro que en 5 años estará otra vez ya no de moda y entraremos con otro. Primero estuvimos con medicina basada en la evidencia, luego medicina basada en valor, ahora asistencia sanitaria basada en valor, el siguiente no sé qué será. Pero al final lo que hacemos es resultados. Es decir, intervenciones y resultados. Repositorios de valoraciones críticas de la información. Nosotros tenemos una herramienta para hacer lectura crítica y compartir, totalmente abierta y gratis, en 5 idiomas ahora. O redes nacionales o locales con similares sistemas de salud y características de los pacientes. ¿Para qué? Para ser más eficientes en la información que podemos proveer a nuestros clientes finales. La otra es un ejemplo de éxito en colaboración. Pues nosotros no somos, en España no tenemos un NICE, aunque siempre he dicho que había que tener un ISPA NICE, pero tenemos 8 unidades de evaluación de tecnologías sanitarias altamente eficientes. La mayor parte de nosotros no tenemos más de 10 personas en la unidad, pero desde el 2000 que hacíamos Radio Macuto, cogíamos un teléfono y le llamamos al colega de Galicia, oye, ¿tú de esto qué sabes? ¿No? O ¿tú de esto tienes un informe? Ahora, obviamente, tenemos otras herramientas tecnológicas que nos pueden servir, ¿no? Trabajamos las 8 agencias en red
e impactamos directamente sobre el Sistema Nacional de Salud, que es lo que muchas veces nuestros colegas clínicos dicen, no, pero es que las agencias, las agencias, por ley, impactan directamente en el paquete de beneficios del Sistema Nacional de Salud. Y lo que nosotros evaluamos directamente va a un sí o un no a la comisión de prestaciones. Hay un plan a nivel nacional bastante barato, es decir, 7 millones de euros en comparación con el presupuesto de NICE, teniendo en cuenta que producimos tanto como NICE o más, con 112 personas. Y hacemos un impacto directo en el paquete de prestaciones. Y luego la otra es necesidades, resultados consensuados entre los diferentes grupos de interés, sistemas de información desarrollados para obtener resultados en salud, contabilidad analítica para poder saber a cada uno de los pacientes cuánto nos estamos gastando, no aquello de, en teoría, el poder hacer la cuenta de la vieja bien. Datos fiables y curados y la definición de una matriz de valor. Resumen de ideas y con esto acabo, me quedan creo que 10 minutos para preguntas. La primera es una consideración sobre perspectiva y contexto. Incluir los valores en la determinación de valor, sobre todo en la determinación de los resultados finales y cuánto de importa eso, porque muchas veces nos diríamos, bueno, es que al paciente no le interesa incrementar su supervivencia de vida. Lo que le interesa es otras cosas. Evite las evaluaciones de tecnología única y el reconocimiento de la complejidad. Intervenciones en vez de tecnologías reembolsables. Y de hecho ahora la OMS está yendo a hacer un sistema de nomenclatura de intervenciones en salud, que va a ser ya es el sistema ICHI, y que se va a incorporar el ICD-11 con el ICHI y con los GRDs, de tal manera que podamos intercambiar toda la información y podemos hablar de intervenciones en salud. El tema de la grabación de datos y sobre todo empezar a pensar en datos que son importantes para el ciudadano, para la ciudadanía, y no tanto datos que son importantes para el sistema, que también. Pero lo que no podemos hacer es quemar a los profesionales recogiendo datos que no tienen ningún interés en la relación profesional-paciente. De hecho, había una publicación reciente de Lancet que ponía de manifiesto que prácticamente el 30% de la carga de un profesional en Estados Unidos era introducir datos en el sistema que no redundaban en su práctica clínica. Y los profesionales están muy quemados. Muy quemados. Y luego la evaluación pragmática del valor y el establecimiento de esquemas de pago basados en valor. Y nada, muchísimas gracias. Espero que les haya resultado útil y espero que les haya despertado también algunas formas de despertarse, espero que tarde, con algún sudor frío pensando qué estamos haciendo. Gracias. Sí, creo que tenemos como 7 minutos o no hay preguntas. ¿Sí? No sé si en el auditorio... Sí, vamos con unas preguntas acá. Gracias. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Una consulta. Cuando usted menciona sobre el contexto, ¿esto podría explicarse que una evaluación de tecnología sanitaria podría diferir si se aplica a un instituto, por ejemplo, oncológico, versus a un hospital general? ¿Esto afecta la equidad? ¿Está relacionado con la equidad? Sí, de hecho la doctora San Pietro hacía así con la cabeza, porque ella es la responsable de una unidad de evaluación de tecnologías sanitarias en un hospital. Y obviamente hay cosas que están relacionadas con la equidad y que tenemos que tener en cuenta de tal manera que si nosotros estamos haciendo una evaluación muy relacionada con el contexto, lo que estamos haciendo es que eso sea lo más eficiente en lo local. Pero también tenemos que, cuando tomamos decisiones a nivel global, tendremos que tener en cuenta que al menos lo que estamos ofertando a todos los pacientes que estamos cubriendo sean asimilables. No va a ser lo más ideal, pero sí que sea lo más asimilable. Y ahí estaríamos el concepto de equidad no solo en el acceso, sino en la provisión. Lo que decía antes, obviamente va a haber cirujanos que van a ser mejores que otros. Va a haber oncólogos que van a ser mejores que otros. Y eso incide en la equidad, de alguna manera, porque pacientes que sean tratados por diferentes profesionales van a tener mejoras, dependiendo de su capacidad y capacitación, y dependiendo de las características del sistema. Ahora, lo que tenemos que es buscar la relación de tal manera por la cual cada una de las provisiones nos estén dando al menos un estándar de calidad alto. Es decir, lo que no podemos admitir es que es un profesional que no esté capacitado.
o un sistema de salud que no esté bien organizado. Que luego tenga, pues todos sabemos que hay cirujanos estrella, hay neurólogos estrella, hay X estrella, pero lo que sí tenemos es que al menos los resultados sean de un rango determinado y suficiente. Sí, no solo a nivel hospital, que ya lo haremos, pero también entre países. Entre países hay estudios, ¿no?, que demuestran que un mismo fármaco es reembolsado en unos países y otros no, con la misma evidencia. Y aquí entra todo el tema de los valores que ha comentado el doctor Gutiérrez y Barzulea. Depende de los valores de un sistema sanitario, de unos partidos políticos determinados, pues pueden, aparte de la efectividad, seguridad, coste-efectividad, hay otros valores que influyen en la decisión final que hacen que un fármaco puede ser reembolsable o no. Y eso está publicado, ¿eh? O sea, fármacos oncológicos. O sea, que esto realmente, el tema que ha explicado los valores, es muy importante, porque cada país puede tener una determinada. Por ejemplo, hace unos años en Holanda se desarrolló un fármaco para una enfermedad rara, que era la enfermedad del síndrome de Pompe, ¿no?, que no había un fármaco. Entonces, bueno, los resultados eran un poco justitos, limitantes, ¿no? Ningún país de Europa lo reembolsó, pero Holanda sí. ¿Por qué? Porque dentro de los valores que tenían era promover la industria del país. Y entonces, bueno, pues, y es un valor de un gobierno, ¿no? O sea que hay que considerar mucho, pues todos estos aspectos diferentes. Y luego a nivel de hospital, ya lo ha comentado doctor Gutiérrez y Barzulea, y esta tarde hablaremos más de esto. Sí. Muchas gracias por la presentación. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario es, usted menciona que no deberíamos evitar evaluar tecnologías en salud solas, sino tener una visión integral. Dispositivos, diagnósticos, rehabilitación, las tecnologías en salud que sean de interés evaluar. Y luego decía, fijémonos que tenemos unas oleadas de cosas de moda, ¿no? Que la medicina basada en la evidencia, que la medicina basada en el valor, que la gestión del paciente, la gestión de la atención basada en valor. Yo no sé si es que tengamos que descartar las herramientas analíticas, cualitativas o cuantitativas, ¿sí? Sino más bien ver cada una en su justa medida acerca de qué tanto valor realmente generan para tomar la decisión. Porque cuando yo estoy pensando en yo no debería evaluar una tecnología en salud sola, luego yo sí me puedo conectar con pensar, ¿verdad?, en evaluar el valor que le entrega una tecnología a toda la cadena de gestión de la atención del paciente. Entonces, no sé si es tanto, claro, comparto su percepción, tenemos estas modas y si no sabemos la herramienta de moda, no lucimos tan bien, ¿verdad?, de cara a ciertos tomadores de decisión, pero es más bien saber identificar qué herramienta me entrega qué capacidad como tomador de decisión de entregar los mejores recursos para optimizarle el resultado al paciente. Y luego conecto el resultado de este comentario de más que de moda, es ver cómo le saco el potencial a cada herramienta. Luego entonces lo conecto con el resultado para el paciente. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes con sentido de realidad, de conectar de verdad a tomadores de decisiones, independientemente del nivel que sea, macro, meso o micro? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes conectándolos con el desenlace que de verdad le importa al paciente? Yo tengo una experiencia de una lectura reciente. Pacientes con algún tipo de cáncer reportando, no voy a decir qué tipo de cáncer, pero con algún tipo de cáncer, reportando que en su experiencia, cuando les entrega el clínico su diagnóstico de cáncer, ellos sienten una sentencia de muerte. Entonces, muchos pacientes han empezado a reportar que un desenlace o una experiencia o un desenlace, es que yo también tengo mis conversaciones acerca del Patient Reported Outcomes y el PREM, tengo mis comentarios, pero el buen morir. Ellos decían, yo quiero que a mí me digan que me voy a morir bien. Los ensayos clínicos no están pensados para medir qué es morir bien. Los sistemas de salud no son evaluados acerca de cómo le garantizan al paciente que se muera bien. Es más, los indicadores de éxito de la OCDE y de muchas organizaciones internacionales que evalúan sistemas de salud lo hacen a partir de mantener a los pacientes vivos tanto como sea posible, independientemente de lo que el paciente quiera. Los incentivos financieros también están diseñados, ¿verdad?, en una desconexión completamente
profunda y crítica de lo que al paciente le interesa de verdad, que por ejemplo en este tipo de cáncer es, quiero que alguien me diga que me va a morir bien. Entonces, con sentido de realidad, ¿cómo conecta uno esas conversaciones con lo que de verdad le importa al paciente? La primera sería preguntándole al paciente, que habitualmente no lo solemos. Es la primera realidad. La segunda es preguntándole al gestor. Porque si nosotros le habilitamos con herramientas para poder hacer lo que llamamos asistencia sanitaria basada en valor, pedimos resultados finales, los gerentes no van a estar en contra. El problema es que los sistemas per se les definen que la forma en la que va a medir su hospital va a ser listas de espera, van a ser estancias medias hospitalarias y van a ser determinados gastos sanitarios en determinadas intervenciones. Es la forma en la que normalmente los medimos. Entonces, ciertamente tenemos que cambiar el paradigma. Y la segunda es, el tema de, hablando de moda, yo ponía el ejemplo de cuando hemos empezado a entrar, que no es baladí, es decir, tenemos una responsabilidad como agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, tenemos una responsabilidad en los movimientos que se hacen sobre determinadas intervenciones y en la fabricación de tecnología o la generación de tecnología para determinadas indicaciones. Y pongo el ejemplo de cuando hemos empezado a hablar de esteatopatitis no alcohólica. ¿Cuántas tecnologías ha habido sobre esteatopatitis no alcohólica? Cuando hemos acabado con la hepatitis. Porque las compañías ya no tenían el nicho de negocio, hepatitis C, y ahora resulta que las compañías que trabajaban en el área de patología, pues, ¿y ahora cuál es la siguiente frontera? Pues la siguiente frontera va a ser la esteatopatitis. Entonces han empezado a funcionar, y no quiere decir que no habría carga de enfermedad anterior, habría carga de enfermedad anterior. Luego tenemos también determinada responsabilidad en hacer determinados movimientos en esas áreas. Otro de los que me asusta mucho, yo comparto mis miedos a la noche, otros miedos, es el tema de los anticuerpos monoclonales en áreas en las cuales ni se les veía ni se les esperaba. Dermatitis atópica, psoriasis. O sea, de aquí a 5 años en el pipeline, si cogen las moléculas que va a haber, igual tenemos 20 fármacos. No había estado. Y es cómo lo vamos a afrontar, porque además están pidiendo la siguiente frontera, porque pidiendo la siguiente frontera nos van a pedir a todos premium price. ¿Cómo vamos a afrontar eso como sistema? ¿Cuáles son las respuestas que le tenemos? Y de hecho yo creo que debiéramos empezar a trabajar conjuntamente para dar respuestas a eso. Gracias. Felicitaciones, doctor Gutiérrez, por esa presentación y esos momentos de sudor frío. La pregunta muy concreta, ¿qué opina de los umbrales de asequibilidad o los test de impacto presupuestal frente a esas tecnologías que hacia 2017-18 vinieron a poner sobre la mesa esa gran paradoja? Es supremamente costo efectivo, pero impagable para los sistemas de salud. Que tienen que ser elementos de diálogo. O sea, yo creo firmemente en la economía de la salud, como en otras áreas del conocimiento, que no es la única. Perdona a los economistas, creo que hay alguno ilustre en la sala, pero yo lo creo que es absolutamente necesario medir los costes y comparar los resultados, pero que no tiene que ser la única frontera. Es decir, nos tiene que servir para poder discutir con los innovadores de la capacidad que tenemos para asumirlo como país, pero por otro lado, de que en realidad desde la otra parte nos digan cuáles son los costes reales de producción. Que obviamente yo no me creo que alguien me dice que son 10.000 millones de dólares en algunos ensayos clínicos a nivel global para un fármaco. Todos sabemos que no es así. De hecho, como decía mi abuela, dice, si tú no vendes nada en tu tienda es difícil que la tienda siga funcionando. O si la tienda sigue funcionando es porque da beneficio. Y no creo que las compañías farmacéuticas y las compañías de dispositivos médicos y las compañías relacionadas con la salud, ahora las de información, no tengan beneficios anuales. Entonces, bueno, hagamos un diálogo constructivo sobre qué es lo que el sistema va a poder ser capaz de pagar. Recientemente, hablando con un amigo italiano, me decía que cuando llegó la troika en la primera crisis en el 2010, una de las cosas que se le dijo a Italia es tienen que reducir el coste de farmacia a la mitad. Y de hecho el ministro de Salud fue a las compañías farmacéuticas de dispositivos y les dijo, el año que viene, si este año nos hemos gastado 60.000 millones de euros, el año que viene nos vamos a gastar 30.000. ¿Qué vamos a poder cubrir con esto? Y les dijeron todo.
Luego, entonces, sabemos que hay margen, obviamente. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es un diálogo constructivo que, obviamente, una cosa es un negocio y obviamente una cosa es la... Vamos a hacer la última pregunta para poder darle cumplimiento a nuestra agenda, por favor. Buenos días. Primero, muchas gracias por la presentación. Hay una recomendación que, la verdad, no sé si me va a dejar dormir esta noche, que es ese balance entre hacer evaluaciones de intervenciones complejas. El ejemplo de la terapia dirigida versus la prueba parece un escenario bastante pertinente, pero también es eso pese entre la complejidad y lo pragmático, que era, por ejemplo, el otro ejemplo que usted tocó, que fue las terceras líneas. El problema es que a la hora de evaluar incluso segundas líneas, ya tenemos otras probabilidades condicionales de tratamientos previos y tratar de armar ese panorama con todas las posibilidades de tratamientos previos, las posibilidades de respuesta parcial, completa, etcétera, para considerar el valor de una tercera línea. ¿Hasta dónde llegar? Esa es mi pregunta. ¿Hasta dónde llegar ese balance de tratar de simular esa realidad en donde pueden haber múltiples intervenciones y la selección o la decisión depende de probabilidades condicionales de respuesta que pueden pasar antes a la hora de asemejarse a esa realidad que podemos enfrentar? Mi consejo sería el siguiente y es cierto que una cosa sería lo ideal y otra lo perfecto, ¿no? Lo ideal sería hacer eso. Perfecto es lo que al final hace que tu cliente te siga pagando. Entonces, digo, cuando nosotros vamos a decirle y le devolvemos la pregunta al cliente y vamos a abordarlo de esta manera, el cliente nos puede decir, bueno, ¿y en cuánto lo vas a hacer? Y tú le dices, bueno, pues lo vamos a hacer en 6 meses. No, quiero la respuesta en 48 horas. Ante eso, si no respondemos en 48 horas, lo más probable, y hay ejemplos bastante claros, incluso de cierre de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias a nivel internacional, que cierra la persiana. Entonces, intentar ir hacia lo ideal, pero ser conscientes de que lo perfecto es aquello que al final se negocia con el cliente. Y si no respondes en 48 horas, y a nosotros nos ha pasado, tenemos una bronca, pero bastante importante. Incluso ya digo que ha habido ejemplos a nivel internacional. De hecho, hay un país que tenía una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias que tenía su propio portfolio y que le dijo al ministerio que ellos priorizaban que iban a evaluar, y el ministerio le dijo, sí, cerramos la persiana y el año que viene no tienes presupuesto. De hecho, en ese país en estos momentos no tienen agencia de evaluación. O sea que ser conscientes también, como diría aquel, hasta dónde puedo aguantar el tirón. Nada, muchas gracias.